El agua salada entraba por mi nariz y boca mientras me hundía en la oscuridad del océano. Sentí el impacto de mi espalda contra las olas, el grito ahogado que nadie escucharía, la certeza de que Mariana y Rodrigo me habían empujado para quedarse con todo. $100 millones, mi fortuna ni mi legado. Mientras el agua helada me arrastraba hacia abajo, solo podía pensar en una cosa: ellos no sabían con quién se habían metido. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver 3 meses atrás, a una tarde de agosto en mi casa de Marbella. Yo tenía 65 años y había construido un imperio desde la nada. Mi nombre era Elena Vázquez, y durante 40 años había sido una de las mujeres más poderosas del negocio inmobiliario en España. Cabello blanco cortado con precisión militar, trajes impeccable, y una mirada que hacía temblar a los hombres más duros en las salas de junta. Había levantado mi empresa ladrillo por ladrillo después de huir de Colombia en los años 80, dejando atrás un pasado que nadie conocía, un pasado que había jurado enterrar para siempre. Mi hijo Rodrigo tenía 38 años, era guapo, encantador y completamente inútil. Había trabajado en mi empresa durante una década sin conseguir cerrar un solo trato importante. Vivía de mi dinero, de mi nombre, de mi reputación. Yo lo había mimado demasiado después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Ese había sido mi error, pero el verdadero veneno en mi vida era Mariana, su esposa, una modelo brasileña de 30 años que había casado a mi hijo en Ibiza 5 años atrás. Desde el primer día detecté su falsedad. Sus sonrisas eran calculadas, sus abrazos fríos, sus cumplidos envenenados. Elena, ¿no te cansas de trabajar tanto a tu edad? ¿O debe ser difícil estar sola después de tantos años? Rodrigo era ciego ante ella, completamente hechizado por su belleza y sus manipulaciones. Aquel día de agosto los había invitado a cenar para anunciarles mi decisión. Había vendido mi empresa por 100 millones de euros. A los 65 años, finalmente me retiraría. La mayor parte del dinero iría a una fundación benéfica que ayudaba a mujeres refugiadas, como yo había sido una vez. A Rodrigo le dejaría 5 millones, suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para destruirse. La reacción de Mariana fue instantánea. Su rostro perfecto se torció en una mueca de furia apenas contenida. ¿5 millones? Elena, Rodrigo es tu único hijo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Su voz subió de tono, perdiendo toda pretensión de dulzura. Hemos soportado tu frialdad, tus desaires, tus críticas durante años, y esta es nuestra recompensa. Rodrigo intentó calmarla, pero yo vi algo en sus ojos, en decepción, en resentimiento, en codicia. Mi propio hijo me miraba como si fuera un obstáculo entre él y lo que consideraba suyo por derecho. La decisión está tomada, dije con la voz que había usado para cerrar miles de negocios. Los papeles se firmarán la próxima semana. Mariana se levantó de la mesa, arrastrando a Rodrigo con ella. Esto no se va a quedar así, susurró antes de salir, pero yo la escuché perfectamente. Estaba acostumbrada a amenazas vacías de gente desesperada. Lo que no sabía era que Mariana no hacía amenazas vacías. 2 semanas después, Rodrigo me llamó, su voz llena de un entusiasmo que no escuchaba desde que era niño. Mamá, quiero disculparme. Mariana y yo nos comportamos horriblemente. Queremos compensar. Hemos alquilado un yate para el fin de semana. Solo nosotros 3, como en los viejos tiempos, cuando papá aún vivía y navegábamos juntos, debí sospechar. Durante años, Rodrigo había evitado pasar tiempo conmigo a solas, pero la mención de su padre, de aquellos días felices, antes de que todo se complicara, toca algo en mí. Quizás había sido demasiado duro. Quizás merecía darles una oportunidad. El yate era espectacular. Un Hashimut de 25 metros anclado en Puerto Banús, San Mariana. Estaba radiante, todas sonrisas y atenciones. Preparó cócteles, sugirió que navegáramos mar adentro para ver la puesta de sol lejos de la costa. Rodrigo manejaba el timón con una confianza que no le conocía. Cuando estuvimos a kilómetros de la costa, con el sol hundiéndose en el horizonte, Mariana me sirvió otro martini. Por la familia brindó, sus ojos brillando con algo que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. El mundo comenzó a girar. Mis piernas se volvieron de goma. Miré mi copa y luego a Mariana, que sonreía abiertamente ahora, sin máscara alguna. Rybnol, dijo simplemente, suficiente para que no puedas defenderte, pero no tanto como para matarte. Queremos que sepas exactamente qué está pasando. Rodrigo
apareció detrás de ella. Su rostro una mezcla de culpa y determinación. Lo siento, mamá, pero nos merecemos ese dinero. Hemos esperado demasiado. Intenté gritar, luchar, pero mi cuerpo no respondía. Mariana habló de nuevo, disfrutando cada palabra. Cuando te encuentren en unos días, si es que te encuentran, parecerá un accidente. Una mujer mayo ere, bebiendo sola en un yate, que cayó por la borda trágica. Mientras tanto, como tu único heredero, Rodrigo reclamará todo, y esta vez no habrá fundaciones benéficas a mí. Arrastraron hasta la borda. Sentí el aire frío de la noche en mi rostro. Rodrigo vaciló por un momento, pero Mariana lo empujó. «¿Hazlo ahora o lo hago yo, Ann?» Y entonces caí. El impacto del agua fue brutal. El Rohypnol hacía que mis extremidades fueran inútiles. Me hundía, las luces del yate alejándose sobre mí. En ese momento, mientras el océano me reclamaba, algo se rompió dentro de mí. No era miedo, era furia. Una furia antigua, del tipo que había enterrado hacía 40 años en las montañas de Colombia. Lo que Rodrigo y Mariana no sabían era que Elena Vázquez no era mi verdadero nombre. En Colombia me llamaba Valentina Restrepo y había sido la contadora de uno de los carteles más poderosos de Medellín. Cuando el cartel cayó, yo había huido con secretos que valían más que el dinero. Secretos que incluían técnicas de supervivencia que me enseñaron hombres cuya vida dependía de nunca ser capturados. Había aprendido a nadar en ríos infestados de caimanes, a contener la respiración durante minutos, a sobrevivir con casi nada. El Rohypnol era fuerte, pero yo era más fuerte. Forcé mi cuerpo a moverse, luchando contra la droga y contra el agua. Nadé. No hacia la superficie, donde el yate aún podía verme, sino hacia abajo y hacia un costado, alejándome. Mis pulmones ardían, cada brazada era una agonía, pero había sobrevivido a cosas peores que esto. Cuando finalmente salí a la superficie, el yate era solo una luz distante. Floté de espaldas, recuperando el aliento, dejando que la corriente me llevara. Horas después, exhausta y temblando, llegué a una playa desierta cerca de Estepona. Me arrastré hasta la arena y perdí el conocimiento. Desperté al amanecer. Mi teléfono, milagrosamente, seguía en el bolsillo interior de mi chaqueta impermeable, dentro de una funda estanca. Siempre había sido precavida. Llamé a la única persona en quien podía confiar, a Mateo, mi abogado y amigo desde hacía 30 años. Él sabía fragmentos de mi pasado, suficiente para no hacer preguntas. Necesito que nadie sepa que estoy viva, le dije. Y necesito información sobre Rodrigo y Mariana en todo. Sus cuentas bancarias, sus movimientos, sus secretos. A Mateo trabajó rápido. En 2 días tenía un dossier completo. Mariana tenía deudas de juego por más de 2 millones de euros con gente muy peligrosa en Brasil. Rodrigo había estado malversando fondos de mi empresa durante años, pequeñas cantidades que yo había pasado por alto por amor maternal. Juntos habían planeado mi muerte durante meses. Pero lo más interesante era que Mariana tenía un amante, un instructor de yoga llamado Paulo, 25 años, que trabajaba en el gimnasio que ella frecuentaba. Las fotos que Mateo consiguió eran muy explícitas. El plan que concebí durante esos 2 días era simple, pero requería precisión quirúrgica. Usaría todo lo que había aprendido en mi vida anterior, todas las conexiones que había mantenido en secreto, todos los favores que aún me debían. Primero, necesitaba entrar en mi propia casa sin ser detectada. Afortunadamente, había instalado entradas secretas años atrás, un hábito de mis días en Colombia. Esperé hasta la noche, cuando supe que Rodrigo y Mariana estarían cenando fuera celebrando mi accidente con amigos, fingiendo estar devastado. Entré por el sótano y subí a la sala de estar. Me senté en mi sofá favorito, el de terciopelo verde, donde solía leer por las noches. En mis brazos coloqué cuidadosamente una muñeca de tamaño natural, envuelta en una sábana blanca manchada de lo que parecía sangre. La había preparado meticulosamente, a la distancia correcta, bajo la luz tenue que dejé encendida. Parecería un cuerpo. Escuché el coche llegar alrededor de la medianoche. Sus voces alegres ligeramente y Mariana reía, un sonido que me revolvía el estómago. No puedo creer que funcionara, decía. Tu madre, la gran Elena Vázquez, tan fácil de manipular. Al final, a la puerta se abrió. Los pasos se acercaron a la sala de estar. Entonces, el grito de Mariana atravesó la noche como un cuchillo. «Dios mío, ¿Rodrigo? Rodrigo». Rodrigo corrió hacia ella.
Bajo la luz tenue, vio lo que parecía ser el cuerpo de su hijo en mis brazos, porque eso era lo que la muñeca representaba un muñeco vestido con su ropa, su cara creada con una máscara de látex que había encargado. Y yo, sentada allí, con mi ropa empapada de agua de mar, mi cabello blanco despeinado, mis ojos fijos en ellos, con una frialdad que nunca antes habían visto a Nola, Rodrigo. «Hola, Mariana», dije con una voz que parecía venir de ultratumba. «¿Sorprendidos de verme?» Mariana retrocedió, chocando contra la pared. Rodrigo se quedó paralizado, su rostro perdiendo todo color en mamá. ¿Cómo sobreviví?», completé su pregunta. «Esa es una larga historia. Pero lo importante no es cómo sobreviví. Lo importante es qué voy a hacer ahora». Encendí la lámpara completa. La luz reveló que no era el cuerpo de Rodrigo lo que sostenía, sino una muñeca. Pero también reveló algo más. Fotografías esparcidas en la mesa frente a mí, fotos de Mariana, con Paulo, fotos de Rodrigo malversando fondos, documentos bancarios, contratos. Pensé en muchas formas de vengarme, continué, levantándome lentamente del sofá. Podría haberlos matado. Tengo los contactos para que desaparecieran y nadie hiciera preguntas. Pero eso sería demasiado fácil. Demasiado misericordioso. Mariana intentó hablar, pero la detuve con un gesto. En cambio, voy a destruir sus vidas de la manera que más les dolerá. Mariana, tus acreedores en Brasil recibirán información de tu paradero mañana por la mañana. Les he enviado una nota diciendo que tienes acceso a 100 millones de euros. Te estarán esperando. Rodrigo, he enviado toda la evidencia de tu malversación a la policía y a la prensa. Tu nombre estará en todos los periódicos mañana. La familia Vázquez será sinónimo de fraude y traición. Mamá, por favor, suplicó Rodrigo, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Ann. Fue Mariana. Ella me convenció. Yo nunca quise en silencio. Mi voz cortó el aire como un látigo. Tuviste la oportunidad de ser mi hijo, de ser honesto, de ser digno del apellido que llevas. Elegiste el dinero. Elegiste a ella. Ahora vivirás con las consecuencias. Mariana, recuperándose del shock inicial, mostró su verdadera naturaleza. Perra, voy a destruirte. Todos sabrán que eres una criminal de Colombia. Sonreí entonces. Una sonrisa sin humor. ¿De verdad crees que no he cubierto ese frente? He vivido 40 años bajo una identidad limpia. Mis abogados son los mejores. Mis secretos están enterrados tan profundo que ni el mejor investigador los encontraría. Tú, en cambio, tienes muy poco tiempo antes de que los hombres de ese o Paulo vengan a buscarte. La verdad era más compleja que eso. Sí, había vivido 40 años como Elena Vázquez. Pero Valentina Restrepo nunca había desaparecido completamente. Había mantenido contactos, había hecho favores, había guardado información. El mundo del crimen organizado tiene memoria larga, y yo había sido lo suficientemente valiosa como para que me dejaran en paz, pero también lo suficientemente peligrosa como para que respetaran mis peticiones. Una llamada a un antiguo socio en Medellín había sido suficiente. Hay 2 personas que me traicionaron. Necesito que sufran, pero no quiero sangre en mis manos. Las redes se activaron. Los acreedores de Mariana recibieron información. Las autoridades recibieron las pruebas contra Rodrigo. Todo parecería coincidencia, mala suerte, karma. Tienen una opción, dije finalmente. Pueden desaparecer, dejar España esta noche. Rodrigo, renuncias a cualquier reclamación sobre mi herencia. Firmas documentos que ya están preparados. Mariana, desapareces y nunca vuelves a contactar a mi familia. O pueden quedarse y enfrentar lo que viene. Los hombres de Brasil, la prisión para Rodrigo, el escándalo público, la ruina completa. Coloqué un sobre en la mesa. Aquí hay 50.000 euros en efectivo, suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejano, Sudamérica, Asia, donde sea. Pero si alguna vez regresan, si alguna vez intentan contactarme o reclamar algo, liberaré información que los destruirá completamente. ¿Entendido? Rodrigo y Mariana se miraron. Vi el momento exacto en que su alianza se rompió. Mariana agarró el sobre. «Vámonos», le dijo a Rodrigo. «No vale la pena». A mi hijo me miró una última vez. «¿Qué te pasó, mamá, cuando te volviste tan fría?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba. No me volví fría, Rodrigo. Volví a ser quien era, antes de tener ilusiones sobre el amor maternal. Me enseñaste
que la sangre no significa lealtad. Y yo te enseñé que nunca subestimes a alguien simplemente porque es viejo ansé. Fueron esa misma noche. Mateo me confirmó que tomaron un vuelo a Buenos Aires al amanecer. Nunca más supe de ellos. Ocasionalmente Mateo me pasaba información. Rodrigo trabajaba en una empresa de seguros bajo un nombre falso. Mariana se había casado con un empresario argentino. Vivían vidas pequeñas, anónimas, siempre mirando por encima del hombro. Yo, por mi parte, doné 90 millones a mi fundación. Los 10 restantes los invertí en nuevos proyectos, trabajos con refugiados, mujeres que huían de situaciones imposibles como yo había huido una vez. Mi casa en Marbella se sentía más grande y más silenciosa que nunca. Algunas noches me sentaba en el sofá de terciopelo verde, recordando aquella noche. No sentía remordimiento por lo que había hecho. Rodrigo y Mariana habían intentado asesinarme. Yo simplemente había sido más inteligente, más fuerte, más despiadada, pero sí sentía tristeza. Tristeza por el hijo que pude haber tenido si hubiera sido diferente. Tristeza por la madre que intenté ser, pero nunca pude realmente convertirme. El pasado tiene una forma de alcanzarnos, no importa cuántos años corramos o cuántas identidades adoptemos. Una tarde, 6 meses después del incidente, recibí una carta, sin remitente, matasellos de Argentina. Dentro, una sola línea en la letra de Rodrigo, perdóname algún día, a la quemé en la chimenea, y vi cómo las palabras se convertían en cenizas. El perdón era un lujo que ya no podía permitirme. Valentina Restrepo había aprendido hace décadas que la supervivencia requiere dureza. Elena Vázquez lo había olvidado por un tiempo, permitiéndose el lujo de la maternidad, del amor, de la debilidad. Aquella noche en el océano me había recordado quién era realmente. Y esa persona no perdonaba. Esa persona sobrevivía. Siempre me serví un martini, esta vez sin drogas, y brindé a mi reflejo en la ventana, por los sobrevivientes, por los que se niegan a ser víctima, por las mujeres de cabello blanco y expresiones frías que guardan secretos que podrían matar, y por la justicia, servida no caliente ni fría, sino con la precisión helada de alguien que ha aprendido que en este mundo o eres el depredador o eres la presa. Yo había decidido hace mucho tiempo que quería ser. El océano no me había reclamado aquella noche. Pero si se había llevado algo la última ilusión de que el amor familiar era incondicional, de que la bondad era siempre correspondida, de que ser madre te protegía de la traición. En su lugar, me había devuelto lo que siempre había sido una sobreviviente, fría, calculadora, implacable y completamente sola. Pero viva, siempre viva.